Bueno, muchas gracias, Lourdes, por esta invitación. Como para todos es conocido, Lourdes Flores Nano ha tenido una larga y dilatada carrera política, lo que se llama realmente carrera política, es decir, teniendo cargos en el partido, como también teniendo cargos en la representación, cosa que ahora en el Perú actual ya no encontramos con frecuencia. Ha sido una política muy destacada y sigue ahora al mando del Partido Popular Cristiano, que habiendo perdido su inscripción, ahora está a punto de reinscribirse y queremos conversar con ella sobre este proceso. Bueno, Muchísimas gracias, Lourdes, por haber aceptado esta invitación. al contrario, Fernando, es la primera vez que voy a hablar, creo que en detalle, de este proceso que ha sido tan eleccionador. No estoy al mando porque el presidente del partido es Carlos Noyes, No, pero sí, sí. soy la humilde personera legal que se ha soplado este trabajo y con mucha convicción. Así que creo que hay algunas lecciones que serán válidas y útiles para tus alumnos y te agradezco mucho poder conversar sobre ellas. Hubiera querido que hoy poder demostrar ya la resolución, porque ya Ok, sabemos que no han habido tachas, estamos a puertas que mañana pasado, Dios mediante, tengamos la resolución. Así es que bueno, con el mayor gusto compartamos académicamente y así es. políticamente, por supuesto, qué ha significado este proceso. A ver, eh, el Partido Popular Cristiano, bueno, tiene ya del año 67 su fundación, 66. 66. Ujú. Ya se va por el aniversario que le corresponde, pronto, 58. justo además en las elecciones del 2026, para Eso tener es. ahí un número cabalístico. Pero ha tenido varias pieles, ¿no? El partido ha pasado por generaciones de dirigentes y ahora estamos en el presente. La primera quizá a título de información. ¿Cuál es ahora el cuerpo directivo principal del Partido Popular Cristiano que va a ser prontamente inscrito? ¿Cuál es, digamos, el personal? Muchas gracias. En efecto, el partido ha pasado por varias generaciones, la generación fundadora de Luis Bedoya Reyes, Ernesto Alaiza, Mario Polar, etcétera. Una generación que tuvo un rol muy activo en los 80, siendo destacados profesionales como Felipe Sterling, Enrique Elías, Richard Amiel, Celso Tomarino. De ambas generaciones, ya prácticamente queda Luz Álvarez de Schultz, Sarita Ujú. Sitter quizás, y poco más, y poco menos, casi nadie más. Luego viene una generación que en ese momento era gente joven, yo me incluyo ahí, aunque soy un poquito menores que ellos, viene luego una cuarta y hasta una quinta generación. O sea, yo diría que el partido que va a cumplir en el 26, como tú recuerdas, 60 años y este año 58, por lo menos 5 y hasta quizás estamos en la sexta generación, lo que revela una cierta continuidad. Y te comentaré la importancia que eso ha tenido en este proceso en concreto. La actual dirigencia, la que digamos, hemos formalmente presentado como dirigencia en un acto que realizamos y que tenemos que ratificar, obviamente en un congreso partidario, en algo, la preside Carlos Noyes Tudela, que es una persona que tiene una larga militancia, yo lo consideraría parte de esa tercera generación, pero que es un hombre que más bien ha estado en el mundo de lo tecnocrático, de lo profesional, destacó muchísimo hace un par de años con el tema de los panamericanos y ahora Así, mismo impulsando para el Perú la posibilidad que pueda ser sede, pero no es de lo que llamaríamos un político clásico, ¿no? O de sea, es más carrera. bien un tecnócrata que cada día más ha adquirido una notoriedad en razón de su eficiencia profesional. Él preside el partido. Forjamos un segundo escalón de dirigentes, yo los llamaría mayores, que son los vicepresidentes. Miguel Ángel Mufarech, antiguo dirigente constituyente en el año 78, que ha vuelto a tener un rol muy activo en este proceso de restricción. La señora Norma Campoblanco de Vega, que es una dirigente guaracina de Huaraz, y ha sido regidora de la municipalidad de Huaraz, una persona también, digamos, de mi generación. Y Gastón Cajina, que fuera alcalde de Santa Rosa y regidor un par de veces en La Molina. También digamos, seríamos parte de esa tercera generación. Y hemos optado por una Secretaría General, también colegiada a nivel nacional, de gente mucho más joven. Javier Bedoya de Negri, o sea, nieto, tercera generación de los Bedoya. Y Y dos jóvenes, una trujillana, Claudia Chirinos, y una arequipeña, Matilde Lozada, que completan esta terna de dirigentes, de secretarios generales colegiados. Nuestra experiencia con la Secretaría General Colegiada no había sido del todo buena, pero pensamos que en este momento era bueno permitir que jóvenes emergieran y tuvieran este rol y esta división del trabajo. Y luego secretarios nacionales,
de variada militancia, pero en general entre la tercera y la generación actual. Así es que hay evidentemente una renovación, eh, pero destaco, lo conversaremos en unos instantes, que en la tarea en sí de la reelección, la camiseta de la antigua militancia ha sido muy importante. Pero esa es la nueva dirección partidaria, la nacional. Ujú. Bueno, eh, ustedes compraron la documentación y están pronto a reinscribirse. Eh, Nuevamente, solo a tono de información. Entre ese momento y ahora, ¿cuánto ha pasado? ¿Cuánto Muy se demora importante. un partido en inscribirse? Y eso que ustedes son, digamos, ya un partido cuajado, ¿no? ¿Cuánto les ha demorado? Ya. Mira, voy a hacer absolutamente el proceso formalmente. A ver, nosotros debimos, voy a ser un poquito reflexiva hacia atrás. Oh, Nosotros perdimos la inscripción al no haber alcanzado el 5% de los votos en la elección de abril del año 2021. ujú, ¿Ok? Y se nos comunicó en septiembre del año 21, es decir, después de la segunda vuelta, que formalmente perdíamos la inscripción. ujú. Septiembre de 2021. Para mi gusto, nosotros debimos haber comenzado, el APRA lo hizo, el Ya, 15 de septiembre de 2020, al día siguiente que perdimos ya la sé. inscripción, la tarea. En fin, hubo en ese momento la lógica de hacer, primero de no correr para las elecciones municipales, cosa que me pareció prudente, y luego hacer un proceso que fue valioso, interesante, más bien reflexivo, de autorreflexión, de reingeniería, en fin, y dedicamos muchos meses a esa tarea. Para mi gusto, perdimos un tiempo valioso, aunque fue valioso escucharnos y revisar un poquito adentro. Reaccionamos en abril o en mayo del 22. Habían pasado ya las elecciones municipales y dijimos, bueno, queremos inscribirnos. Y nos dijeron, miren señores, la ley de partidos les da a ustedes un año de vigencia. Entonces, si ustedes nos presentaran hoy día sus papeles el 20 de mayo del 2022 y no terminan al 15 de septiembre del 22, a llorar al río. Entonces, trabajarán 5 o 6 meses, pero si no han terminado, pierden todo y tienen que volver a sacar su reserva de Excelente. denominación, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, bueno, ya nos demoramos, esperemos. El plazo venció, me parece que el 11 de septiembre. Lo que recuerdo perfectamente es que a las 8 de la mañana del 12 de septiembre, del día siguiente, tres dirigentes del partido, Juan Carlos Santiago, un dirigente de Lima Sur, que hoy es secretario provincial de Lima, Alfredo Acevedo y yo estuvimos o sea, el jurado abrió y ahí entramos nosotros 12 de septiembre del 22, porque temíamos que pudiera pasarse, no sé, pues alguien Una inscribe el persona. nombre, Sí, inscribe sí, el PPC, ¿no es cierto? Porque hasta el 11 de septiembre estábamos protegidos con el nombre, el 12 de septiembre no. Así es que nuestro plazo comenzó a correr el 12 de septiembre del 22, en que nos dieron lo que se llama, 2 o 3 días después, el 14 fue, nos dieron lo que se llama la reserva de denominación. Con eso estás protegido por un año. Durante un año nadie puede inscribir un partido con igual nombre, que era nuestra preocupación. Obviamente sabemos que es una nueva persona jurídica, pero estábamos reivindicando la historia, la tradición, el nombre, el ideario, todo lo que ha sido la trayectoria del partido, aunque formalmente es un trámite de un, comillas, nuevo partido. Comenzamos entonces la tarea el 12, 13, 14 de septiembre del año 22. Teníamos un año. Nosotros presentamos un poco antes, hacia finales de agosto, o sea, antes que venciera, porque en eso yo soy maniática, ¿no? Les decía, por favor, no esperemos el último día, el último minuto peruanamente. Entonces, con unos 10 días antes, finales de agosto, primeros días de septiembre, presentamos nuestros papeles. El proceso, en consecuencia, nos tomó un año. El proceso de afiliaciones, de constitución de los comités y de toda la documentación vasta que te piden, sobre la que me gustaría en las preguntas siguientes hacer algunos comentarios. sí. Ahora, Ese tiempo nos tomó septiembre. Y a su vez, ahora voy a la parte procesal. ujú, eso. Presentados los papeles en septiembre del 22, las observaciones que nos formularon, incluyendo las visitas a los comités que pasamos perfectamente, las firmas, que siempre hay algunas que te rechazan o porque pertenece a otro partido, porque la firma no es exacta, o errores increíbles en alguna gente súper militante del partido que había llenado mal su nombre, su DNI, etcétera. Esas solo nos las hicieron saber en enero del 23. En enero del 23, digo bien. Perdón, 20, discúlpame.
Nosotros comenzamos en septiembre del 22, presentamos los papeles, digamos, primeros días de septiembre del 23, y solo en enero del 24 nos hicieron saber las observaciones. De modo que ahí ya tenemos casi un año y medio, ¿cierto? De septiembre del 23 de septiembre del 22 a enero del 24, año y medio. Nosotros ya habíamos avanzado las firmas que nos faltaban, etcétera, de modo que nos daban 90 días y nosotros en un mes presentamos todo. En febrero del 24 cumplimos con todo y estamos casi en la quincena de mayo y recién vamos a tener la respuesta final, ¿no? Recién ayer se nos ha hecho saber que hecha la publicación no hay ningún tipo de tachas. Entonces, si yo sumo de septiembre del 22 a septiembre del 23, un año, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, un año, ocho Casi meses aproximadamente. poco más de año y medio. Poco más de año y medio, eso sí. Eso es lo que más o menos necesitaría cualquier grupo que quisiera construir un partido. Pero vayamos al... O un número de firmas o de afiliaciones menor, o ahora te piden una cantidad enorme de no Claro, porque afiliados al partido, ustedes, sino adherentes, ¿no? claro, porque ustedes compraron, o sí, Con la antigua ley, al partido con la norma anterior que ha sido no con la modificada. norma anterior. Sí, 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 Que por supuesto. ahora, además, se está exigiendo el antiguo requisito de firma de adherentes, que es con medio millón, ¿no? Que conmigo, Esto, es bien, bien fuerte. esto ya va a cerrar para el 26. Eso no es difícil que Me alguien... parece que es bien difícil que un grupo lo pueda Bien hacer, ¿no? difícil, ¿no? Bien Ya. difícil. En este proceso de reinscripción, eh, ¿cuáles fueron los principales problemas que ustedes enfrentaron para atraer militantes y constituir comités? Excelente. Mi crítica global, estamos en un curso académico en que se analiza si el sistema legal que tenemos para inscripción de un partido político favorece, y te agradezco mucho la reflexión que tú has hecho sobre lo que es un partido como el PPC. Un partido como el PPC, queridos alumnos, es un partido hecho a partir de una doctrina, de un pensamiento. Ese es el factor que nos une. Obviamente hay liderazgos temporales, hemos tenido el enorme liderazgo de Estela, que hasta hoy queda de Luis Bedoya Reyes, nuestro fundador, una generación estupenda, hemos ido renovando nuestro liderazgo con gente muy valiosa y hoy tenemos un estupendo presidente que es un hombre de acción y de eficiencia, pero lo que nos da consistencia y lo que nos hace ser lo que somos, somos un partido doctrinario. Ujú. La pregunta entonces es, un trámite tan burocrático. Esa es mi principal crítica a este proceso que lo he vivido directamente, créanme que con entrega, con dedicación y con un conocimiento de abogada. Un trámite tan burocrático en el que tienes que afiliar personas, en un proceso que combina la acción de militantes y la propia presencia en las calles, buscando gente que adhiera al partido, a la que le das una breve explicación, proceso que vamos a tener que validar en el curso de los próximos años, porque las 30.000 personas que finalmente hemos terminado afiliando, digamos, reconocidos como 26.000 y pico, para pasar el número, pero hemos logrado, no sé, pues presentar unas 30.000 firmas, ¿no? Ese proceso hay que validarlo porque las personas que incluso han manifestado su voluntad de ser parte del PPC tienen que vivir una trayectoria todavía mucho mayor de compromiso. Vamos a ver, tenemos que, gracias a Dios hay mucho más información, entonces, ¿qué grado de comunicación? Es todo un proceso para mantener la fidelidad de esas personas que tampoco después de un examen pues exhaustivo han decidido militar en un partido. Es una cosa casi sentimental, de adhesión, de cariño, de recuerdo y de realidad. Trámite excesivamente burocrático, que en pleno siglo XXI te exige llenar manualmente una ficha, luego digitar datos básicos de esa ficha, siendo que cualquier error en esa digitación puede hasta impedirte la inscripción. Sí, Solo como una anécdota les cuento, a pesar que revisamos 3, 4, 5 veces el primer padrón y llegamos el día de las elecciones creyendo tenerlo perfecto, una rayita en medio de las 25.000 afiliaciones nos hizo detenernos 2 o 3 horas y afortunadamente el personal técnico tuvo la sagacidad de encontrar la rayita y borrarla. Pero eso pudo habernos, sé de un partido, no sé cuál es el grado de complicidad, pero sé de un partido político que se le pasaron los 2 días, no pudo resolver problemas técnicos y murió. Bueno, afortunadamente. La segunda vez, para completar la información, hemos ido 4 o 5 veces al jurado para que nuestro CD, para que nuestro disco pase. Entiendo, no sé nada de informática, pero entiendo que además el programa que usa el jurado es muy antiguo
con lo cual aún los técnicos informáticos tienen que hacer... Hay una complejidad técnica absurda. Luego te exigen llenar unos libros y agarrar tus fichas cuando se trata de provincias y En cada pegarlas en comité, un libro para cada comité. para cada comité, Comité. ¿no es verdad? Y ese libro tiene que tener una firma, una legalización de parte de un notario. Por ser cuidadosa y cumplir con rigor la ley, yo me he encargado, hablo en primera persona porque así lo he pedido, de exigir, de pedir en muchos casos que sea el notario de la provincia. Yo misma en Atalaya he ido, el notario me ha legalizado, puede hacerse en Lima, pero digamos, si uno quiere cumplir la ley notariado, el notario que debe legalizar el libro es el de la provincia. Después había unos formatos blancos que había que llenar, y después dijeron, no, ya no hay que llenar, ya habíamos hecho llenar, o sea, doble firma. Entonces tienes que llenar unos formatos, pegarlos en un libro, sacarle fotocopia legalizada a los libros. Francamente creo que es una exigencia tremenda, absurda en este tiempo que todo podría hacerse digitalmente. Entonces, mi principal crítica es lo engorroso por administrativo y burocrático que es este trámite. También de eso, me parece, con el mayor respeto a las autoridades responsables, que a pesar que han sido muy cordiales y nos han tratado muy bien, claro, cuando llegó, por ejemplo, a la revisión del estatuto y del reglamento electoral, me da la impresión que algún joven colega seguramente es el encargado de esa revisión. Bueno, entraron en un nivel de minuciosidad. Oiga usted, el artículo 58 dice que hay un comité de ética y disciplina en cada comité provincial, sí, pero no hay un artículo que dice qué pasa cuando la falta la comete el miembro del comité de ética y disciplina. Entonces, ponga usted un artículo en que diga que cuando el miembro del comité, entonces eso se ve en el Tribunal Nacional de Ética o qué sé yo. En fin, nosotros teníamos una costumbre muy antigua en el partido que en determinadas circunstancias la comisión política, que es un órgano representativo de las autoridades nacionales, eventualmente se participan los secretarios provinciales, podía, por ejemplo, suspender a un militar. De ninguna manera eso no se puede hacer. Acá tiene que distinguirse claramente las funciones disciplinarias de la comisión política. Y una última, para no cansarlos, que la he transigido pareciéndome una barbaridad lo que nos pedían. Un congreso partidario, que es la instancia máxima, acuerda una modificación estatutaria. Por supuesto, para nosotros eso entra a regir el día siguiente. No, 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 no. Es una modificación que tiene que inscribirse en el ROP. Y si no se inscribe en el registro de organizaciones políticas, no entra a regir. En fin, les pongo estos ejemplos para graficarles que en mi concepto, con el mayor respeto, cuando hemos terminado un grupo de personas trabajando muchas horas esto, decimos, bueno, ¿esto va Agotados. a mejorar el sistema de partidos? Y mi respuesta es no. Entonces, creo, Fernando, y creo, amigos, que hay un exceso de rigor Regulación burocrático y reglamentarismo. reglamentarista. Pero entonces Esa es la ahí parte yo respeto. burocrática, ¿no? Claro. En la parte política me preguntabas, déjame hacerte ahí un Sí, sí, sí. comentario. Uno Sí. muy grato y simultáneamente una mirada hacia el futuro. Te contesté una pregunta hace un rato y decía, a ver, de las 69 provincias que hemos formado, no sé, pues yo habré estado en unas 50 siquiera, ¿no? Me metí en ese tema con mucho cariño. Sentía que era mi deber partidario apoyar, como lo he hecho con mucho cariño, esta tarea. ¿Quiénes han sido los principales aliados? Estoy dirigiéndome a gente joven, los viejos militantes. O sea, yo llegaba a la provincia, ¿no es cierto? Previa llamada telefónica, un WhatsApp, un correo, en fin. ¿Y a quiénes reunía inicialmente? A esos que tenemos la camiseta puesta hace un montón de años, ¿no es cierto? Entonces, tengo que ser honesta. Este proceso ha tenido, cosa que es muy emocionante, ¿ah? Es muy emocionante que tú veas a una persona que tú sabes que tiene una militancia de 30, de 40 años, que te recibe en su casa con el mismo cariño siempre, pero de repente es una persona pues de 75 años, de muchos años que tiene el recuerdo de Bedoya, que ha entregado su vida al partido. Entonces, este proceso ha sido un proceso burocrático, lento, complicado, por lo que he dicho, que ha tenido por fuerza fundamental a los militantes de siempre. Yo se los digo, a mí eso me emociona mucho, pero obviamente menos dificultad, menos convocante a gente joven. No siento que este proceso haya sido una oportunidad de relanzarnos y decir, bueno, acá tenemos un contingente enorme. Hay chicos nuevos, que duda cabe, chicos muy valiosos y van a ser figuras políticas muy importantes. Pero el proceso en sí, primero, hasta no es atractivo, ¿no es cierto? O sea, que un chico lo sientes y que llene una ficha y que tiene que pegar la ficha y que tiene que tomarle una foto, hasta eso ya desalienta, ¿no es cierto? Quizás una cosa en internet más rápida sería más atractiva. Entonces, soy bien honesta. Un partido de 60, casi 60 años, renace, revive, lleno de ganas de hacer las cosas, buscando cuadros nuevos, pero tiene como tarea pendiente
esa tarea la hemos hecho los de la camiseta puesta, los militantes de toda la vida, atrayendo a otra gente, por supuesto, y hay provincias en las que hemos armado comités donde no teníamos. Pero viene la tarea todavía pendiente de la política nacional, de hacer atractiva eso, la militancia, el compromiso partidario, a actores más jóvenes, a gente que no tiene una militancia política antigua, y esa tarea en este proceso tampoco siento que se ha cumplido. Es un gran desafío pendiente. Mira, se hicieron reformas en relación, modificaciones, diría yo, a la ley de organizaciones políticas para el caso de inscripción. Uh -huh. Pero la ley, como tú mejor conoces, da muchas veces líneas generales, ¿no? Entonces es la parte más de normas a nivel del ROP, probablemente, eh, Reglamentarios. reglamentaristas, que es la que tú consideras que llega a ser limitativa, que es lo que hay que modificar, pero no es tanto en la ley, sino en el reglamento. Sí, porque, a ver, vuelvo a la realidad política que la gente más joven mira y piensa de otra manera. ¿Cuál debe ser el gran objetivo del país? Pienso yo. Volver a tener organizaciones con vocación de estabilidad, ¿no es cierto? A mí me parece muy lindo lo que ha hecho el APRA hace unos días, conmemorar 100 años de su fundación latinoamericana y llenar la Plaza de Hacho de militantes o de familiares de militantes, o sea, gente que se pone la camiseta ante el llamado tú no le puedes fallar a ella, me parece muy bien. Yo también creo que nosotros tenemos que hacer algunos gestos de convocatoria, pero el gran objetivo de la política nacional tiene que ser 4 o 5 fuerzas, ¿no es cierto? Consistentes, duraderas, permanentes. No me parece que estos procesos burocráticos ayuden a eso. Y creo que la mejor evidencia, Fernando, que eso es así, es la multiplicidad de organizaciones. Y yo les estoy contando con una sinceridad absoluta, porque están ustedes en un curso en que están aprendiendo de la realidad política y la realidad partido. Les estoy contando con total sinceridad un viejo partido y una militante y una abogada y una política de enorme experiencia. Bueno, ha sido un trabajo muy engorroso, muy cansador. Y yo me pregunto, y cuando terminamos, ¿y cómo han hecho todos los demás? O sea, nosotros hemos llegado a tal sitio y estaba fulanito o fulanita, que sabemos que tiene camiseta puesta hace 30 años, y le hemos dicho, oye, fulanita, fulanito, quizás ya no es tan joven, entonces tienes que buscar a tus sobrinos, a tus nietos, tráelos, y a eso les hemos dicho, oye, por favor, ¿con quién va? Porque había una pequeña raíz sobre la que tú construías. Claro. Pequeño o gran raíz, en otros casos ha sido más fácil. Y esas otras afiliaciones, ¿quiénes son? ¿Qué cosa han organizado? Esos comités que se han formado, esas listas, ¿son genuinamente gente que va a hacer una vida partidaria? Yo tengo mis enormes dudas, ¿no? Cuando una norma que pueda parecer como perfecta está distante de la realidad, termina no siendo positiva para nada, ¿no? Entonces, y esto se demuestra en lo siguiente, en la selección de candidatos de cara al 2021 y también 2022, cuando se hacen estas elecciones internas, no las primarias, que nunca se La hizo, resistencia es muy pequeña. internas, tan solo participó el 5% de la Ajá. militancia. Cinco Incluidos por ciento. nosotros, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, eh, y ahí hay esto que lo que tú estás comentando, es decir, se pide un número alto, los partidos tienen que conseguir de todas maneras gente que firme su documentación, pero en el fondo no están comprometidos Es, porque es una relación formal, ¿no? es Entonces, una relación formal. es una relación formal. Entonces, un poco que como si nos estuviéramos engañando. Y acá quiero aprovechar también para aclarar, cuando se hizo la propuesta de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, nosotros nunca, te lo dije previo a esta conversación, nunca propusimos siquiera comités provinciales. Y porque además, ahora, y tú cuéntanos, por favor, la forma como en la vida diaria del partido no necesariamente es en el local, ¿no? Así Entonces, es. por ejemplo, tú tendrás como en este momento tenemos esta conversación probablemente con militantes de partidos, porque estamos en otro momento, donde la virtualidad, digamos, es Totalmente. el medio a través del cual
también se relaciona el partido. Entonces, ¿por qué exigir El de esa comité como manera local. tan cercana? Y se convierte en burocrático. Y se No, convierte en Fernando, burocrático. esto que acabas de tocar, por ejemplo, es otro tema burocrático importante. Y voy a vincularlo quizás al gran desafío en el que yo sí estoy de acuerdo, a pesar que para un partido como el PPC no es una tarea fácil, y digo un partido que tiene 60 años de vida. Nuevamente me pregunto, ¿estos partidos que se han armado ahorita van a poderlo hacer? No sé, pero voy al tema. Los locales partidarios. Yo recuerdo que esa es una antigua discusión. Me acuerdo que siendo presidente del jurado de las elecciones, el doctor Hugo Sibina se le ocurrió fiscalizar los locales partidarios. Entonces nos pidió a los partidos entonces que enviáramos los nombres, las direcciones de los locales. Y yo recuerdo que era secretaria general en ese momento del partido, no era presidente del partido, era secretaria general, y le contesté con absoluta claridad, doctor Sibina, ¿qué te puedo decir? Pues en la provincia de Patás, nuestro secretario es el señor fulano de tal, ¿no es cierto? Y su comité funciona en su casa. ¿Dónde se reúnen? En la sala de la casa del secretario. Bueno, han pasado 30 años de eso. Y nos vuelven a pedir, ¿no es cierto? Tienen que acreditar que cada comité tenga un local. Por supuesto, lo hemos cumplido, ¿eh? A cabalidad. Y me parece bien que haya un espacio físico. Lo que no puede ser una exigencia, por lo que tú señalas, porque probablemente no necesitemos, en que tenías que tener un letrero y horario y un Así es. teléfono al que llamar, ¿no es cierto? Y que se Y claro, fiscaliza. que van y te fiscalizan, por supuesto. Y ya no, bueno, les cuento, la vida también está hecha de anécdotas, ¿no? Secretario en una de las provincias del Perú, me tiré su nombre, tiene un hijo. Y el hijo parece que no, era simpatizante del partido, pero eso que ahora está en muchos nuevos partidos. Entonces tuvimos un problema porque el padre había puesto la casa familiar, que es una casa muy grande, hasta podrían haber convivido ahí. Pero después el hijo se afilió a otro partido. Entonces, cuando fue la supervisora, se encontró que en ese mismo local había pasado la inscripción del PPC y ahora se encontraba la inscripción. Cuando nos mandó, digo, bueno, es que está el señor A y está el hijo del señor A en el otro lado. Bueno, por supuesto, le dijimos al secretario nuestro, por favor, múdate de local, porque ya si permitiste que tu hijo inscriba en su local, ya se nos quedó un problema. Múdese usted a otro local, otra casa familiar. Ustedes comprenderán que nadie en el año 2024 va a alquilar un local con vista a un proceso en el 26, porque nadie tiene los recursos para hacerlo. Pero lo que es más importante, tú has dado en el clavo, no necesitas ya hacer reuniones masivas. Nosotros mismos estamos retomando la organización del partido, que después de la pandemia cerramos el local, tuvimos que alquilarlo porque no teníamos plata en una parte, estamos reparándolo, etcétera, etcétera. Pero aún cuando tengamos maravillosamente pintado, limpio y con agua y todos los arreglos, probablemente no hagamos reuniones de 500 personas, sino, no sé, una vez al año. Porque Claro. hoy esta vía es mucho más eficiente para reunir a todo el país, para reunir a toda la militancia. Entonces, eso, más el libro escrito, pegado, ¿no es cierto?, con fotocopia legalizada, son rezagos de fórmulas muy anquilosadas Muy antiguas. que Es una nuevamente no ayudan forma. a lo que nos interesa. Organizaciones reales, con doctrina, con pensamiento, con activismo, con formación de cuadros. eh, los partidos inscritos no tienen financiamiento, solamente los que Claro, y en el tuvieron Parlamento. representación parlamentaria en el 2021. Eh, y por lo tanto es mucho más complicado porque los partidos ahora les resulta más dificultosos eh, tener, digamos, recursos propios, ¿no? Entonces, los partidos en el Perú, en general, eh, digamos, pasan dificultades. Claro, si a eso le agregas que tienes que mantener locales, claro, Claro, mucha gente podrá entregar su casa o una parte de su casa de manera generosa, pero no siempre es así, siempre se ¿no? Y puede, entonces claro. tienes que alquilar y todos los gastos que esto lleva. Y Y nuevamente, súmele a eso, entonces, Fernando, que todo el tema de financiamiento político está muy contaminado y que creo que ha totalmente, sido otro error. Ustedes saben que yo estoy en esta materia investigada, en fin, entonces tampoco me gusta hablar del tema, pero creo que ahí hay otro error de concepto en el que, bueno, yo que soy ahora que tengo una responsabilidad, pues, oye, primero voy a ser hipercuidadosa, más de lo que he sido siempre en mi vida. Pero hoy día, pues, eso también tiene una carga tremenda, burocrática, de consecuencias legales tremendas. Y claro, los militantes cotizaremos, aportaremos, porque si no, no hay forma también de mantener solo hablo de local necesario. central, que significa una cantidad de
de una suma para tener una cosa mínima operativa, y cada secretario provincial tiene que hacer lo propio, y habrá que ser pues hiper cuidadoso en cómo se financia eso, pero en general ese es otro factor que a veces no se mira. La vida No, partidaria cuesta. Y a gente que trabajamos nos cuesta, es nuestro trabajo. Esta teoría y esta historia que llueven los millones a los partidos y entonces él fue, eso no es real, nunca lo ha sido. Y hoy que además esto se ha penalizado y criminalizado, bueno, se vuelve más complicado. Así que esos son otros de los avatares ya no del pasado. El proceso no ha sido onerosísimo, pero no ha sido gratis tampoco. O sea, cada no, sin viaje duda. que yo he hecho me he pagado mi pasaje, mi hotelito, si ha habido que hacer una comidita, ha habido que invitarla y comprar las gasositas y los sándwiches. O sea, todo eso, cuando tú lo sumas, no es poca cosa. Pero en fin, ese es el cariño que uno puede tener por una organización. Pero la vida partidaria tiene un costo. Y hoy día, pues casi, o sea, hay que tener pues una prolijidad y un cuidado para no verse envuelto en un problema que no es nada grato tenerlo, ¿no? Es curioso porque escuchándote, usted es un partido de mucha experiencia, con todas esas dificultades que tienen que enfrentar, y tú misma haces la pregunta, ¿cómo ha hecho el resto? Así, Claro, claro. hay 27, varios de ellos absolutamente nuevos, ¿no? En donde esto pareciera pues la ley de la gravedad, ¿no? Es bien curioso en el Perú, mientras más exigente la ley, hay más partidos. Entonces es contrario Yo, a cierta lógica, ¿no? yo tuve una conversación, un dirigente nuestro me presentó a uno de los forjadores del nuevo partido, de uno de los tantos nuevos partidos. Omito, por supuesto, su nombre, ¿no? Pero una persona muy simpática, muy charachera, muy... Yo lo escuchaba en una reunión, ¿no? Bueno, cómo había armado. Yo estuve acá y por allá y me fui, chochón, chochón. Entonces la primera vez no pasé, entonces volví a hacer los libros. Entonces, corté la ficha, chichichín, hice, muy bien, qué bueno, qué bien. Y ya se escribió, ¿ah? Sí, sí, al final de esta conversación, muy grata, la persona era simpaticísima. Y este señor, ¿por qué hace un partido? Porque Pues, yo sí sé por qué lo he hecho. O sea, para mí es la reivindicación de mi cariño, de mi agradecimiento a quienes me formaron. Finalmente, queridos chicos, cuando uno hace vida política toda la vida, es parte de tu vida. O sea, por eso me he metido 2 años. Yo no voy a ser candidata a nada, yo soy candidata a mis Perú, es lo único que yo voy a hacer. Yo no voy a ser candidata a nada, mi tarea es formar, ayudar, pero ¿por qué me he soplado horas de horas, ando fundida en la espalda? Porque tengo una mística, porque estoy hace 45 años vivido en un partido político. Pero el señor que tuve el gusto de conocer, ¿por qué se ha dedicado y por qué debe haber puesto de la suya, debe tener recursos? En fin, ¿por qué? ¿Qué quiere? ¿Está realmente convencido que quiere liderar una organización y que esa organización tiene un proyecto de país y tiene unas ideas? Con el mayor respeto y cariño, creo que no. Y eso es lo que, como consecuencia de un trámite tan burocrático, surge. Entonces, esa es la pregunta para los estudiosos de la ciencia política. ¿Hemos diseñado un sistema legal que ayuda a mejorar la calidad de la política o partido? Mi respuesta es no. mm, Sí creo, por ejemplo, que hay un gran desafío para en el PPC estamos ya aterrados, porque no aterrados, pero digamos preocupados, seriamente preocupados por ese desafío. Porque la ley nos exige que después de todo este enorme esfuerzo que hemos hecho, que Dios mediante mañana o pasado coronemos, con enorme alegría, ya verán cómo vamos a celebrar, con qué gratitud, con qué cariño, porque tenemos cariño por la casa. Pero después de las elecciones generales en abril, en noviembre o octubre o noviembre del 2026, deberemos participar en las elecciones municipales y regionales. Y la exigencia de la ley es grande. Tienes que participar en 15 regiones, tienes que participar en algo así como 100 provincias y algo así como 700 distritos. Al PPC se ha hecho siempre que su partido más limeño. Miren, yo tomo ese desafío. Es una tranca, no, si conseguir los comités y viajar ha sido complicado, entonces, eso es pecata minuta. ujú. Conseguir 700 candidatos, o sea, 3.500 candidatos, ¿no es cierto? Para una alcaldía, 3.500, 3.600 candidatos para las elecciones municipales distritales y no sé, como has dicho hace un rato, como 10.000 o 12.000 personas, es un gran desafío. Eso es todo a nivel nacional, ya, que no vayas en todo el país. Y sin embargo, Fernando y amigos, esa que es una tranca, a mí me parece un desafío interesante. Por lo menos te obliga a tener una presencia. Así es. En mi partido han habido hitos en los 50 o 60 años de vida que tenemos en que eso se ha logrado. Por ejemplo, Enrique Elías, en paz descanse, mi gran maestro y amigo, en la elección de 1983, el partido participó en todo el Perú.
Solo ganamos una provincia, Moquegua. Perdimos en el resto del país. Pero yo he dicho siempre que vivimos de los intereses de ese proceso electoral por décadas. Por 20 años, Pero en Lima esos consiguieron muchos militantes, municipios. esos militantes que fueron candidatos a la alcaldía provincial, a la alcaldía distrital, regidores, son los que le dieron vida al partido. Vino luego el FREDEM, otro segundo momento. Hubo también un esfuerzo importante, ahí fue con más colectivo, fue otro momento. Con toda modestia, cuando hicimos Unidad Nacional en la década ya del 2000, hicimos otro, o sea, han habido momentos en que este esfuerzo dinámico de tener presencia te hace forjar un liderazgo. Así es que el gran reto para nosotros, después de haber concluido esta etapa formal, obviamente es formación de cuadros, que nuestra dirigencia juegue un rol importante en las decisiones que hay que tomar para el proceso general, un momento tan importante electoralmente en el país, pero el gran reto organizativo son las elecciones municipales y regionales. Ya estamos trabajando en eso, porque somos conscientes que cumplir esa meta, eso es palabras mayores. Entonces ahí quiero ver, vamos a ver, de repente nos sorprenden, porque también, claro, si tú tienes una etiqueta, y la etiqueta es casi una franquicia a la cual se sube la gente, vamos a ver qué cosa pasa y vamos a hacer un balance más completo de todo el proceso terminada las elecciones municipales. Primero con las elecciones generales y la valla, Claro. y luego con las elecciones municipales. Resulta que hay 27 ahora, hasta ahora, partidos inscritos, varios en la cola. Podríamos llegar, ¿40? creo que por lo menos, o cerca de 40, lo que Ujú. nunca ha habido. 40, es una locura. Esto ya es una proliferación que va a llevar a un fraccionamiento nuevamente en el Congreso, pero resulta ser también que el espacio político, derecha, izquierda, centro, como lo Ujú. vean, estaría pues superpoblado. Eso no ayuda. No ayuda nada. Ustedes, has hecho un recuento breve, son un partido que ha establecido coaliciones, casi ha estado en todas, casi han estado en todas, ¿no? ¿Sí? Fredemo, bueno, desde antiguo, 85 la Convergencia, la Fredem Convergencia, 89-90, Unidad Unidad Nacional. Nacional 2001, con el APRA, que es un, de todo ahora vamos a conversar sobre ese tema. Sí, ¿cuál es? Sí, Está bien. No, no, pero no, digamos, es un magnífico tema a conversar. ¿Cómo sí, no? sí, A sí, ver, sí. A lo que voy porque tiene que ver entonces. con la realidad actual, ¿ah? Sí, 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 pero tiene que ver con esta, la pregunta. Resulta que inicialmente uno pensaba que había que castigar las alianzas para que los partidos fuertes puedan entrar y después puedan hacer las alianzas políticas. Pero parece que ahora la realidad está diciendo otras cosas, Ajá. que ya hay una proliferación. Entonces, eh, no hay un incentivo para hacer alianzas, hay desincentivo. Hay un Y en desincentivo. muchos países de la región que está ocurriendo algo parecido, la ley sí favorece a las alianzas. En el caso de Argentina, por decir una de las últimas elecciones, el PPC estaría pensando nuevamente en constituir una alianza para agrupar a formaciones que estarían cercanas y para que justamente no entremos o intenten evitar en lo posible un mayor fraccionamiento. Sí, y voy a referirme a este tema que mi respuesta es enfática, es sí, por lo menos es lo que yo pienso y pensamos algunos actores importantes en el partido. No necesariamente es lo que cree y quiere el dirigente de base y el militante, y no necesariamente es lo que la ciudadanía valora. Y hablemos un poquito de las alianzas. La doctora Milagros Campos, profesora de la universidad, de la facultad, ha escrito hace un par de días un artículo muy interesante sobre la fragmentación, que es si la improvisación, la informalidad, la falta de consecuencia, de visión de largo plazo es un problema, la fragmentación es el otro grave problema de la política nacional, tremenda. Porque con pedacitos, pedacitos, con casi, casi individuos, no hay forma de hacer políticas públicas, no hay forma de tener visión de largo plazo. Mi respuesta a tu pregunta, Fernando, es sí, a riesgo que primero tengamos que convencer internamente de la resistencia a un partido que ha hecho alianzas y no necesariamente ha triunfado, y que carga sobre mis espaldas, ¿no es cierto? Por eso es que dice que estoy en una escoliosis muy fuerte, con un problema en la columna, ¿no? Una alianza que no tuvo éxito, no solo tuvo eso, fue rechazada por no... Yo creía en ella muchísimo, una cosa muy madura, dos partidos históricos que se han enfrentado, que se unen a la alemana, a la chilena, nada, a la gente no le gustó nada. Yo aprendí la elección. No le pidas a la gente que te acompañe a cruzar la acera. Dentro de la propia acera, o sea, en tu misma vereda, pero es que en tu misma vereda hay 10.
Entonces Es, no necesitas llevarlos al frente. Quédate en tu acera. Porque eso es peligrosísimo. O sea, volver a tener una elección en que primera vuelta pasen a segunda, de la primera a la segunda vuelta pasen dos contendores con 10, con 12%, y hasta con menos, porque si hiciéramos, no es por supuesto así, pero si hiciéramos una división matemática de 40 partidos, digamos que en principio cada uno podría sacar 2.5, ¿no? Entonces es, puedes tener pues 2.5, 5, 6, 8, algunos tendrán medio, pero es una fragmentación tremenda. Ah, sí, mi respuesta es, hay que buscar entre afines, fórmulas de entendimiento. Eso significa siempre un sacrificio. Hay que encontrar las personalidades que puedan conducir de manera más convocante a un pequeño bloque. Creo que no serán bloques totales, o sea, creo que igual van a haber un número importante de candidatos, pero sí me gustaría que el electorado, por lo menos de nuestro sector político, no tenga que votar entre 5 opciones, sino que pueda decir, bueno, probablemente uno o dos, ¿no? Ojalá hagamos ese esfuerzo. Hemos tenido ya algunos diálogos, hemos trabajado en esa dirección, creemos en ella. Quizás para las elecciones generales, quizás para las elecciones municipales nos volvamos a poner nuestra camiseta y sea la oportunidad de ese desafío que te he comentado. Y está bien, finalmente el partido sembrará liderazgo, logrará triunfos y no cosechará triunfos, pero sembrará un liderazgo nacional que es importante. Pero creo que para el proyecto nacional y para la elección parlamentaria, como tú señalas, no podemos ofrecerle al país 40 candidatos, con el agravante que ahora, con la nueva ley del Senado, el candidato a la presidencia también puede ir al Senado, puede ir, con lo claro. cual van a haber más listos a la causa, porque si no me liga la presidencia, me puede ligar el Senado, ¿no es cierto? El concepto no es malo que los líderes nacionales estén Claro. presentes ahí, pero va a ser también el estímulo para gente que sabe que no va a ser presidente de la República de ninguna manera, pero hace su campaña nacional, ¿no es cierto? Y de paso se coloca número uno en el Senado. Y si le liga, bueno, es senador, ¿no? Entonces, estas son las cosas que tenemos, esos son los problemas de fondo del sistema político peruano. Ujú. Mira, Claro, habría que pensar, no sé, una fórmula de lemas como los uruguayos, ¿no? Quizás en ese sentido tenga lógica una primaria, esa era la idea. entre afines compita. Esas son las cosas más creativas que habría que pensar. No es en el momento, Fernando, yo creo Claro, que no, no, ahorita pero vamos con lo que tenemos, ¿no? claro, pero digamos ya en la discusión más amplia, ¿no? Y porque ustedes van a, de cara al 2026, participar en estas elecciones. Resulta que hay efectivamente ahora bicameralidad, hay reelección, Ujú. vamos en un nuevo diseño institucional, tiene que haber leyes de desarrollo, tiene que Sí, reglamentarse varias cosas. No podemos ir de nuevo cercana a las elecciones cambiando de manera apurada y que resulta siendo peor, ¿no? Eh, ustedes como partido, más allá que digamos que vayan solos, ¿qué cosas le están proponiendo al país ahora de manera resumida? Porque yo sé que esto es, podríamos tener una conversación larga sobre el tema. por supuesto, ya como planteamiento de gobierno. Ujú. Hay un tema de concepto y luego algunos temas específicos de acción. El tema de concepto es una reflexión, para mí, medular. Sé que no es el eje de una campaña, pero la hago ante estudiantes de ciencia política. Yo sé que los partidos históricos y la política histórica en el Perú ha tenido muchos problemas, hay una desazón general, hay una crítica frente a la actuación de la vida política. La pregunta que yo hago, sin embargo, y que un partido histórico tiene el deber de hacer es, ¿y la sustitución, el remedio, ha sido mejor o sea, ha curado la enfermedad y ha sido un relevo de algo distinto, sustancialmente distinto, medularmente importante? No. Hemos llegado a una fragmentación enorme, a un individualismo en la política tremenda, a enganches, a partidos que son franquicias que enganchan a la gente por un apetito personal de ser parlamentario, de tener, cuando no por un negocio que alguien, digamos, lidera y entonces va cobrando cupos para que la gente sea regidor, alcalde, consejero regional o lo que fuere. Esta solución no es. Entonces, la primera propuesta que un partido con 60 años de vida tiene que hacer, aunque con eso no se gane una elección, es, ¿saben Sí. qué? Queremos hacer las cosas seriamente. O sea, aquí hay un grupo de gente
que quiere devolverle seriedad a la política, devolverle pensamiento, racionalidad, visión. Eso es como planteamiento general de una primera cosa que un viejo partido que se reescribe después de reconocer también los propios errores cometidos y que muestra otros rostros, van a ver caras nuevas, mayores o jóvenes, pero caras nuevas de gente valiosa. Lo primero que tiene que la gente convencerse es que hay que volver a votar por eso que parece serio. De repente no estoy totalmente de acuerdo con sus ideas, busco otro que te ofrezca también esa seriedad. Y ya en lo de fondo, hay dos temas álgidos en el Perú de hoy. Uno es el orden, la seguridad, el enfrentamiento con inteligencia a este problema que a todos nos desconcierta, y creo que eso tiene que ver también con un planteamiento de inteligencia en el buen sentido de la palabra, de enfrentamiento al crimen organizado, de movilizar a la gente más capacitada, porque hay que poner en el país orden, y orden democrático, y orden no a partir de la fuerza. La fuerza también se necesita, la fuerza también ayuda al orden, pero hay que realizar una labor que enfrente toda esta destrucción del Estado que suponen las actividades delictivas, actividades criminales que han copado el escenario nacional en muchísimos campos, incluido el de la política. Y lo segundo tiene que ver con el tema económico. Y nosotros queremos posicionarnos como un partido que defiende al emprendedor peruano. Se nos ha dicho que somos la derecha, el partido de los empresarios. No, somos el partido del emprendedor. Y ese hombre o mujer emprendedor es el que hoy está más fastidiado. A ese lo agarró la pandemia y no se ha podido recuperar. A ese lo afecta hoy día el problema de la seguridad, porque el secuestro a su hijo y el robo del celular y la imposibilidad que su puesto del mercado funcione lo está atacando tremendamente. Entonces yo te diría que si recuperamos económicamente la confianza para que ese emprendedor avance y si le devolvemos a la población más tranquilidad, creo que el próximo gobierno será un gobierno que habrá atacado dos males singulares. Y si eso se da, debería ser una oportunidad para que el país crezca y para que enfrente las reformas que hacen falta. Pero el globo inicial a mí me parece que es muy importante. Cómo los marqueteros nos enseñan a venderlos, nos digan que debemos venderlos, pero yo la reflexión que quiero hacer es que si queremos que el Perú recupere sus capacidades de producción, de crecimiento, de la velocidad que está actuando, hay que volver a la seriedad, hay que volver a lo que tiene razonabilidad, no al interés individual y al fraccionamiento al cual hemos llegado por un conjunto de intereses individuales, muchos de ellos que ocultan incluso intereses hasta criminales, ¿no? Entonces, eso tiene que ser enfrentado y me parece que un partido contradictorio tiene ese deber. Dime, Lourdes, eh, ¿cuál es la diferencia que ves tú en ser militante el siglo pasado, por decir esa ¿Ya? palabra que es gruesa, Sí, sí, pero donde sí. los partidos eran de donde proviene el PPC, el APRA, Acción Claro. Popular, en su momento Izquierda Unida, eran partidos y organizaciones con muchos militantes, con lealtades fuertes, y ahora, claro, uno puede decir que es obvia la respuesta, pero tú que has vivido estos dos momentos, Sí. eh, ¿cuál es la diferencia? Pero sobre eso también lo siguiente, quisiera que lo acompañes. Eh, Lourdes Flores hace política desde muy joven. Hace una carrera política al interior del PPC, pero a su vez en diferentes cargos de concejal, parlamentaria, en más de una oportunidad, hace carrera política. No es que llega de la noche a la mañana. Eh, Alan García, en su momento, y algunos otros dirigentes del APRA, también hicieron lo propio. También resulta siendo así en Acción Popular, en las izquierdas, digamos, Sí, sí, un sí. Javier Descanseco en su momento, ¿no? Desde los movimientos estudiantiles y también sus organizaciones. Es decir, sea de izquierda, de derecha, cualquiera de ellos, había una carrera política. Claro. Para llegar a ser un parlamentario, habías tenido que pasar, ¿no? De hace un tiempo esta parte, sobre todo en este siglo, ya no digo parlamentario, presidente de la República. Y esta reflexión también lo comparto a veces con mis alumnos. Miren ustedes, los presidentes de este siglo, de Toledo hasta Pedro Castillo, ingresaron a la política tarde. Ujú. No solamente ingresaron a la política tarde, sino sin una militancia previa y de Claro, frente a ser presidente de la República. ¿No hay ahí un elemento por también supuesto. distorsionador que ha limitado, digamos, el buen gobierno?
Totalmente, Fernando. A ver, Entonces, sobre tu experiencia, me gustaría que, por excelente, favor, muchísimas gracias. Gran tema. A ver, si yo les grafico, chicos, cómo aprendí yo a hacer política, o sea, cómo me formé. Claro, antes había pues asambleas grandes, debates grandes, un aula, un auditorio muy grande, ¿no? El auditorio del partido tiene un pequeño estradito, pues ¿no? Un teatrín, digamos, luego un esperar. Y terminando los X metros cuadrados, hay dos escalinatas. ¿Dónde aprendí yo a hacer política? Sentada en la segunda de esas escalinatas. O sea, escuchando, mirando, atrás, ¿no es cierto? Atrás, escuchando, porque ese es el rol de un joven inicialmente, valerse, y debo agradecerle a la vida el haber tenido la oportunidad de escuchar a estupendos maestros. Me acuerdo que en la campaña, cuando terminó la campaña del año 85, que Bedoya perdió, se hizo una asamblea muy grande para hacer una evaluación del proceso electoral. Yo había trabajado con Quique Elías en la campaña. Y me acuerdo que pedí uso de la palabra y me conocieron muchos, ¿no? Era mocosa, pues, ¿no? E hice mis críticas al proceso electoral. Yo había trabajado algo en el comando de campaña, ¿no? Y entonces, bueno, fue muy simpático porque era la oportunidad en que los jóvenes íbamos comenzando a tomar partido. Entonces, sí, sí, hacer una carrera política es muy importante. Yo reconozco que el mundo de hoy ha cambiado, en todo en la vida, ¿no es cierto? Desde la familia. El hermanito menor de un año ya, si pudiera intervenir, ¿no es cierto?, en la mesa familiar y fijar posición, la fijaría, ¿no es cierto? Y reivindicaría a su padre, o le reclamaría a su padre o a su madre que le levanta la voz indebidamente. El mundo ha cambiado mm, y Dios nos ha dado el privilegio de vivir en este mundo de hoy. Pero yo creo que volver al partido escuela es muy importante. O sea, ¿qué siento yo que ha cambiado sustantivamente? Y creo que no hay por qué hacerlo en el viejo modo, o mm, sea, en esa aula en que alguien discursea y se manda un rollo de una hora, ¿no? De repente con pastillas por internet, pero hay que volver al partido escuela. El partido tiene que volver a ser un lugar donde se formen cuadros. Y discúlpeme que use una palabra que no tiene nada de malo porque es parte de la ciencia política, donde se forman las élites para gobernar. Porque la acción de gobierno tiene que estar muy cerca del pueblo, tiene que entender la realidad, tiene que acercarse a la realidad plural del Perú, pero tiene que tener élites, porque para eso elegimos a quien nos representa, a quien nos gobierna, y ese que nos gobierna tiene que tener la capacidad de convocar a los que saben en el sector que va a formar parte de su gobierno, y eso es sanamente en un sistema democrático una élite de gobierno. ¿Dónde se tiene que preparar eso? Como tú señalas, yo tampoco me cierro a que gente destacada, por supuesto, siempre he creído eso. Y por eso, por ejemplo, esta norma que obliga a la antigua militancia de un año para participar en un proceso me parece una locura, porque es bueno que un mes antes una persona valiosa no será un militante convencido, pero de repente es una persona valiosa, un buen vecino al que se le busca, se le convoca, se le invita. O sea, así también se hace proselitismo selectivo y es muy importante. Pero el partido tiene que ser escuela de formación de cuadros. Ese es nuestro grande. Si ustedes me preguntan qué me gustaría a mí contribuir a hacer en los próximos años, eso, porque yo he tenido ese privilegio. Y soy la primera en ser consciente que hay que buscar otros métodos, otras formas. Eso es cuestión de adaptarse y probablemente a personas mayores como yo nos cueste más adaptarnos a esa realidad. Afortunadamente hoy estamos haciendo una clase virtual y esto es el día a día también de nuestra labor profesional y nuestra labor docente, pero todo eso hay que cambiarlo. Eso no me preocupa en lo más mínimo. Eso es cuestión de que uno se adapte a la realidad actual. Pero los partidos tenemos que volver a ser escuelas. Eso es quizás el grande. Si queremos volver a mi tesis inicial, hay que volver a hacer las cosas en serio. Hay que volver a buscar gente que quiera trabajar en serio, que no esté pensando en su apetito personal, de su pequeño proyectito, que no le importa más que eso. Los partidos tienen que ser escuelas. Así que, Fernando, esa es una gran diferencia entre vamos a llamarle la antigua política y la nueva política. Y yo creo que esa antigua política estaba presente en todos los partidos, porque el militante de izquierda era un marxista, o un trotskista o un albanés, en fin. Yo soy exalumno de la Universidad Católica y en mi juventud, ¿qué veía? Esos debates, pues, debates en que un muchacho se paraba en el aula de ciencias sociales, ¿no es cierto? Y los que no éramos pues de izquierda los enfrentábamos, ¿no? Y más bien cuando venían a derecho estábamos nosotros jugando de locales. Entonces, pero pasaba eso, y el debate era riquísimo, entre mocosos, entre gente joven, que además nos esforzamos por haber leído, y entonces te lucías en el debate argumentando con la cita del pensador tal o cual. ¿Por qué va a ser eso malo? ¿Porque el mundo de hoy tiene internet? ¿Porque el mundo de hoy es un mundo global? No, eso es enriquecedor.
Ojalá la política vuelva a eso, un poquito a eso. Y con eso no quiero decir que tengan que ser los políticos chamulleros, ¿ah? Político tiene que ser un hombre de acción, un hombre o mujer de acción, pero sí con un poquito de pensamiento, de reflexión, de capacitación. Finalmente, entonces, uno de los retos en adelante, cómo construir partidos Sí, en un mundo como el nuestro, un mundo actual, donde la desafección también de la política es muy grande, ¿no? Cómo recobrar la política partidaria. Pero por lo que tú has comentado, es un reto muy difícil que no solamente enfrenta en el Perú, sino también los lados. a nivel regional, eh, Muy fuerte todavía, más países grave también, todavía, pero muy fuerte, ¿no? más Muy fuerte todavía. fuerte. Y no se ha encontrado otra forma distinta de intermediar o que reemplace a la figura del partido. Pero quizá, como en esta conversación han salido interesantes ideas, de qué manera la norma no se convierta en una limitación de construcción partidaria, ¿no? Y de exigencias desgastantes que no conducen a nada. Que no cumplen con un objetivo Claro. O sea, inicialmente al propuesto. momento, después de haber terminado de llenar 50 fichas, pegarlas en un libro, sacarle fotocopia legalizada y decir, acá está, señor, mi comité. ¿Tenemos un comité? No. No, Tenemos un libro, no tenemos un comité. Entonces, la vida partidaria tiene que ser atractiva. Se va haciendo, los partidos tendríamos que tener en ese sentido mucho mayor libertad de formación. Mira, tienes razón, ¿por qué tienen que ser? Ya, nosotros ya cumpliendo la ley, por supuesto, hemos armado bases provinciales. De mi experiencia también sé que muchas veces, claro, cuando tú tienes el secretario regional o el departamental, ese se concentra en la capital y no mira a la provincia. Entonces ahora les hemos dicho, bueno, ya, por lo menos el juego municipal es tuyo. Preocúpate porque la responsabilidad está en tu cancha, pero no necesariamente, pues, podrían haber partidos en una región del Perú así es. que concentran, o sea, hay que ser mucho más flexible y mucho más tolerante en la libertad de organización de cada cual. Les he contado artículos específicos que nos han objetado porque hay una mente burocrática que piensa que el partido ideal es aquel que cumple con tener el artículo que dice quién juzga al miembro del comité electoral de ética y disciplina, ¿no? Entonces, ese reglamentarismo no conduce a nada. La verdad es que la política también se va haciendo al andar. Hay Sin que duda. hacerla atractiva, hay que buscar otras formas para que los chicos participen, hay que dar aliento a nuevos cuadros. Ojalá podamos nosotros regresar con la sensación esta que podemos aportar algo importante como lo que estoy diciendo y que la gente vea en los cuadros nuevos del partido una esperanza de cambio que es importante, que a su vez ellos lleguen a las funciones públicas y lo hagan bien como estoy seguro lo harán. Entonces, todo eso se va a, todo eso va a, hay que recuperar, tú has dicho muy bien, el descrédito, el desapego a la política. Y yo solo les hago a estudiantes universitarios de ciencia política esa reflexión. Si ustedes como estudiosos me dijeran, mira, todo lo anterior fue un desastre, pero lo hemos cambiado por una fórmula estupenda y hemos logrado. Primero se dijo, la tecnocracia debe reemplazar a la política, ¿no es cierto? La política liberal fue un poco en eso, o sea, la política no fracasa, vamos a y claro, logramos años de crecimiento sin política y avanzamos. Yo soy partidaria, por supuesto, del crecimiento que el Perú tuvo y de la vigencia de una economía libre, pero la idea de sustituir la política por la democracia tampoco era la solución. Y Es después ya hemos entrado a la fragmentación y la atomización tremenda. Y tú acabas de decir una cosa, una gran verdad. Hace unos días conversaba con una persona un poquito menor que yo, valiente, desde en Tumbes, y trataba de convencerlo y de no te gustaría, pero claro, la conversación me dejó ya sin piso cuando me dijo, ¿sabes qué, Lourdes? A mí me gustaría ser candidato a la presidencia. Ah, caramba. Bueno, bueno, mira, el partido promueve los liderazgos, pero ya de trayendo intermediación. este amigo mío, esta persona que es valiosa, y presentando a mi fulanito de tal, que está llegando ayer, quiere ser candidato a la presidencia. Uno no puede levantarse, mirarse al espejo y decir quiero ser presidente, pues, y eso Pero está parece que pasando, sí. Es muy frecuente, por lo visto. En eso nuestro está Perú pasando, eso está pasando. está Entonces, pasando. partidos escuela, partidos con ideas, formación paciente. Y a la juventud, un poquito de paciencia. Luis Bedoya tenía una frase muy linda. Dice que una vez un joven le dijo, doctor, yo quiero ser como este, presidente de la República. Y le dijo, viejo sabio que era Bedoya, mira, chiquillo, entre los viejos, tu generación y la mía, hay solo una letra de distancia. Los viejos, decía Bedoya, debemos saber legar. Los jóvenes deben saber llegar. Sé que son otros tiempos, que hay impaciencia,
que eso de sentarse atrás no nos gusta mucho, pero hay que encontrar un justo medio, ¿no? Un equilibrio para que ni querramos llegar empujando, ni querramos atornillarnos, impidiendo que los más jóvenes lleguen, ¿no? Yo sé perfectamente, por ejemplo, cuál es mi tiempo. Mi tiempo ya no es estar en primera fila. Mi tiempo es apoyar a que esto exista. Y si me he metido de corazón y les transmito esta convicción, es porque creo que es muy importante que el Perú vuelva a tener partidos. Y sin aspirar personalmente a nada, porque no aspiro, me siento muy contenta, muy emocionada, muy orgullosa de pensar que hay un vehículo en el que espero, desde el que espero se pueda hacer política en serio, porque eso sí estoy convencida. Mi vida se ha enriquecido por la buena política y no quisiera que nuestro país se pierda la oportunidad de recuperar eso. Muchísimas gracias, Fernando, Lourdes, encantada. por Muchas todo gracias. este tiempo que nos has dedicado y toda la suerte. Muchas gracias, muchas gracias. Espero, lo felicito, ¿no? Es una carrera linda y no basta mirarla teóricamente, ¿no es cierto? Hay que también Sin duda. aplicar ese conocimiento, porque a veces también critica a los cientistas políticos. Sentado en un escritorio, que es lo que hemos comentado poco, se puede imaginar que hay un mundo perfecto, ¿no es cierto? Que lo diseño en base a las teorías A1 y 2, y la vida es mucho más gris, más llena de baches y de problemas. Pero a los que les gusta la política, anímense a estar en ella. Se los dice alguien que ha pasado 2/3 de su vida y que si volvieran a hacer, volvería a hacer lo mismo. Gracias. Gracias.